había, ¿cuántos ejercicios? 4 o 5 ejercicios distintos. En realidad, series numéricas se ve como para que tengan un poco de idea a la hora de aplicar la serie de Fourier. Acá el trabajo importante es la serie de Fourier. Así que bueno, díganme, ¿hay alguna duda? Yo me descargué todos los archivos de Fourier para compartirlos, pero bueno, no hace falta. Estaba totalmente seguro que hoy empezábamos con Fourier. Profe, yo tengo dudas en el 3. En el 3, a ver, para que alguien quiera entrar. Ahí comparto el práctico. ¿Hiciste algo, Matías, o no supiste cómo encararlo? Yo lo que hice, como está igualado a 2, apliqué el, ¿cómo se llama? El criterio de la raíz, ¿no? Y fui despejando hasta encontrar C. No sé si eso es lo que había que hacer. A ver, para que lo comparto y lo charlamos, porque a mí me parece que es más conveniente en ese ejercicio por ahí mirarlo como una serie geométrica, sale más rápido. Aunque no sé si con tu idea también sale, lo podemos mirar. Para que primero busque el práctico. Igual todavía se sigue sumando gente, así que... Dame un segundo que tengo el práctico. ¿Dónde lo dejé? Pero... ¿Qué tipo desordenado que soy? Por acá. Me voy a dejar de presentar así presento el práctico. Tu tema de acuerdo podemos mirar ahí en la pizarra. Pero vamos a orientarnos en tu pregunta. Ajá. Lo que pasa es que acá hay un detalle, Matías. Matías está preguntando por el ejercicio 3. ¿Sí? Fíjate este detalle de acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que arranca en 2. O sea, la sucesión arranca en 2. Con n igual a 2. No sé si es necesariamente que la sucesión arranca en 2, sino que vos sabés que a partir de 2, si yo sumo todos los términos a partir de 2, entonces esa suma me da 2, ¿está bien? O sea, vos tendrías pongámosle un A sub 0, tendrías un A sub 1, y a partir de acá, bueno, a partir de acá vos tendrías el A sub 2, el A sub 3, el ¿sí? Y vos decís, bueno, pero toda esta suma de acá, bueno, para infinito, ¿no? Toda esta suma, cuando yo sumo desde este término hasta el infinito, esto me da 2. ¿Está bien? ¿Habías considerado ese término en lo que habías hecho? No. Claro, porque fíjate que ahí te están faltando términos en la serie, ¿sí? Es como decir, bueno, de alguna manera alguien me dijo que los términos a partir del n igual a 2, la suma me da 2. ¿Está bien? Entonces fíjate que ahí, con el criterio que vos utilizaste, por ahí estabas considerando que la serie estaba completa, ¿no? Claro, yo lo que hice creo que está mal. O sea, igualé 1 sobre 1 más c elevado a la n igual a 2. Y ahí lo fui trabajando. Lo que Porque pasa es hay que... como... está bien. Sí, pero cuidado, no es que está mal la idea. Lo que pasa es que vos estás asumiendo determinadas cosas. ¿Está bien? Vos estás asumiendo que esa serie, en realidad,
la vas a poder probar que es convergente por el criterio de la raíz. ¿Sí? Y aparte, ahí el problema que te está pasando es que al número que te dio tendrías que agregarle los dos primeros términos. O sea, porque ahí, ¿qué pasa? En realidad lo que vos estás mirando es, si vos decís que toda la serie converge mediante ese criterio, te está faltando mirar los primeros dos términos. ¿Sí? Por ahí ese detalle de ahí está para eso, ¿sí? Fíjate que en realidad lo que estás diciendo es como esto que escribí acá, ¿sí? Como que yo, bueno, a partir de determinado número yo puedo decir que esa suma vale algo. El tema es que tengo que ver los números anteriores. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos en la pizarra? Porque acá se puede reescribir un poco y sale más rápido. Profe, pero si a mí me dicen que arranca en 2, o sea, ¿a mí me importa lo que pasa antes de eso? Bueno, a su 0 y a su 1, por ejemplo. Y claro, porque vos estás mirando, o sea, en la sumatoria total, cuando vos hablas de convergencia y decís que converge un número, vos estás quitando números de la sumatoria. Imagínate en esa sumatoria, perdón, imagínate en 1 sobre n, donde el valor más importante son los primeros, son los que más te aportan al valor donde converge. ¿Está bien? Cuidado que en la convergencia, por ahí los primeros términos aportan mucho en la sumatoria de las series. ¿Sí? No es que los términos están acotados al principio y al final se hacen más grandes. Por lo general, la mayoría de las series convergentes son al revés. ¿Está bien? Empieza con términos más grandes y se empieza a tratar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, entonces yo esta cosa, porque imagínate, vos lo que estás mirando es que el límite de la sucesión tiene que ser finito, si no, no va a ser convergente. ¿Está bien? Entonces, los términos importantes, perdón, los primeros términos también pueden ser importantes. Porque capaz que el primer término era un 1 y eso fue el que te produjo que todo el resto del pedazo ese, todo ese cacho, tienda a otro 1 más. ¿Me explico? Sí, profe, sí. Pensá en 1 sobre n, ¿sí? Entonces, por ahí ese ejercicio está bueno mirarlo de la siguiente forma. Porque aparte tiene como forma de... Lo que vos hiciste está bueno, pero hay que tener otras consideraciones, ¿está bien? Ahí tendrías de incógnita los primeros términos también. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir ahora, no? Por eso estamos pensando en lo siguiente, ¿sí? Esto es TP7. La sumatoria. De 1 más L a menos 1. A menos N. Igual a 2. ¿Sí? Entonces, bueno, de acá nosotros sacamos esa conclusión que hicimos recién, que vamos a tener una sub 0 más una sub 1. Bueno, dependiendo si empieza en 0 y en 1, ¿no? O en 1, ¿no? Pero bueno, esto yo lo estoy escribiendo por una forma que tiene esta cosa de acá, ¿no? A partir de acá, nosotros sabemos que esta suma vale 2. ¿Está bien? Esta serie de acá, ¿tiene forma conocida? ¿Se ¿Una parece serie a algo? geométrica? Si la reescribimos, nos parece una serie geométrica, ¿no? Porque ¿qué tenemos nosotros?
Fíjate que si nosotros reescribimos esto nosotros podemos decir que es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, ¿de qué cosa? De 1 sobre 1 más c elevado a la n. Todo elevado a Perfecto. la n. O sea, todo esto a la n, ¿no? ¿Sí? Porque el 1 a la n, hay algo distributivo, el 1 a la n es 1. O sea que me queda eso de ahí. ¿Y esto de acá qué sería? Sería una serie geométrica de razón ¿cuánto? De lo que está dentro del paréntesis. Claro. Fíjate que acá esto está multiplicado por 1, ¿no? Y esto sería, lo voy a escribir en un papelito para que quede más bonito. De razón 1 sobre 1 más e. ¿Sí? Entonces, pero bueno, le están faltando los dos primeros términos. Vamos a aclararlo acá. Voy a poner entre paréntesis, sin sus primeros términos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y si esa fuese la serie geométrica, ¿cómo serían sus primeros dos términos? Porque ahora, si eso es una serie geométrica, yo los primeros dos términos sí los puedo encontrar, ¿no? Y son fáciles. Con n igual a 0 sería 1. Y cuando n Perfecto. igual a 1 sería 1 más 1 sobre 1 más c. Quedaría igual. Fíjate que esto te quedaría 1. Esto te quedaría 1 más c. Esto vos sabés que converge a 2. ¿Y toda esta serie a qué convergería? Profe, ¿no es 1 sobre 1 más c? Uy, Me sí, falta perdón. 1. Me faltó el 1. Gracias. Y ahora, ¿toda esta serie a qué convergería? Bueno, primero, obviamente, recordemos que lo que hicimos acá fue decir, tiene forma de serie geométrica, pero que le faltan sus números. Entonces, si yo ahora miro esta cosa de acá y digo, bueno, si yo escribo ahora toda esta serie, ¿cómo sería toda la serie completa? Sería desde n igual a 0 hasta infinito, de 1 más c a la menos n. Ahora, eso sería la serie completa, ¿no? Con los primeros dos términos, con el 1 y con el... Perdón, con el término que le corresponde al 0 y con el término que le corresponde al 1. ¿Está bien? Porque ahora esta serie, yo sé a dónde converge. ¿Me siguen? Yo sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más había mirado ese ejercicio? ¿Tenían dudas?
Sí, yo, profe, lo sigo. Perfecto. ¿Alguien más? Hay 20 personas, vamos. Dos dijeron. Si no se entendió, vamos más lento, buscamos otra forma de mirarlo, pero, pero digan si. La clase es para ustedes, ¿sí? O sea, ustedes tienen que entender el ejercicio. Profe, entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Plantear esa serie de vuelta y ver qué da? Y ahí Ahora compararlo con cerramos, todo. Matías. Quería ver si había alguna duda hasta acá con lo que habíamos hecho. Ok, bueno, voy a suponer que no. Entonces, ahora armamos sabiendo esta cosa y trabajando con que, y es cosa completa, podemos decir esta serie, ¿a dónde converge? ¿Se acuerdan las series geométricas? Profe, ¿puede repetir que se me cortó? Esta serie, ¿a dónde converge? Esto es una serie geométrica, ¿no? ¿A dónde converge? Bueno, en realidad converge si la razón es igual es menor que algo. Capaz que vamos a tener que decirlo. Profe, era lo de que tenía que ser menor a uno y mayor o Exactamente, igual a eso cero. tenía que ser menor a 1. Ahí seguramente vamos a decir algo con respecto a C, ¿no? Pero si pensamos, ¿cómo tiene que ser eso que está ahí adentro para que esa serie converja? O sea, Menor esto. a 1. O sea que nosotros sabemos que sí, 1 más C, perdón, 1 más C no, porque en la serie geométrica es elevado a la n, ¿sí? O sea, esto tenemos que mirar. 1 sobre 1 más C es menor que 1. Entonces C tendría que ser mayor a cero. Sí, mayor estricto a menos 1 en realidad, para que eso esté definido. ¿Sí? Porque en realidad no necesariamente tiene que ser mayor a 0 porque acá podría... no, perdón, lo estás diciendo bien, me estoy confundiendo yo porque sí, porque en realidad si estuviese entre 0 y 1, este valor... No, está bien, si estoy sumándolo. ¿Qué pasa si... Espera que estoy pensando. ¿Qué pasa? No, estaba viendo si había alguna forma de que esto tienda a infinito. Si yo pongo menos 1, claro, si yo pongo entre menos 1 y 0, lo que pasa es que estos valores, esta cosa empezaría a tender a menos infinito. ¿Está bien? No, perdón, a infinito positivo, porque me daría negativa, ¿sí? Bueno, no importa. Lo importante acá
Ya me puse a pensar en otra cosa, no perdamos el hilo del problema. ¿Sí? Ahora, si esta cosa es menor que 1, ¿esta serie a dónde converge? Porque en realidad si miramos eso nos vamos a enredar buscando condiciones para C y después el C lo podemos calcular explícitamente. ¿A dónde converge la serie geométrica? ¿A dónde? Converge a 2. ¿A 2? No. Si yo tengo que... Una serie converge... ¿A dónde converge una serie geométrica? No era A por 1 sobre... Perdón, era A sobre 1 menos R, ¿no era? Ah, sí, profe, no entendía qué significaba la expresión la serie converge a. O sea, está hablando de la suma. ¿Cómo queda? Claro. La serie es la suma. Entonces, ¿a dónde converge? A sobre 1 menos R. O sea, la razón. ¿Y cuál es A? A sería 1. 1. A es igual a 1. Entonces, R, que R es todo lo que está elevado a la potencia, por lo tanto, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Y eso lo igualamos a 2 o no? Pues yo sé, el primer término no dice esto. Como la serie tiene forma de serie geométrica, yo puedo decir, bueno, los primeros términos son el A sub 0 y el A sub 1, los puedo escribir, sería la razón a la 0, la razón a la 1. A partir de acá ya no me preocupo, ¿por qué? Porque eso yo sé cuánto vale, ¿no? Yo sé, a partir de acá sé que todos estos términos, la suma de todos estos términos vale 2. ¿Sí? Entonces, lo que converge a esto es toda esta cosa, ¿no? Porque dijimos que esto de acá es igual a todo esto. Entonces, ¿a qué converge esa suma? Todo esto es lo que es igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más e. ¿Está bien? Yo sé que a partir del segundo término, si lo sumo todos, todo eso me da 2. Entonces, bueno, yo acá puedo poner un 2. Pero a partir del segundo término. Perdón, del término que le corresponde a n igual a 2. Para el término que le corresponde n igual a 0 y n igual a 1, los tengo que agregar. ¿Está bien? Y ahí fíjense que nos queda una ecuación. Esta expresión es equivalente a esto, ¿no? A la suma de todos los términos. Yo sé que a partir de un determinado número, esa suma vale 2. Eso es lo que dice acá. Entonces, si a ese número le sumo el primer y el segundo término, entonces, toda esa suma, ¿qué me va a dar?
el valor al cual converge. ¿Está bien? Profe, entonces, ¿cómo quedaría escrita la igualdad? A ver, ¿qué te parece? Porque, por lo que entiendo, queda 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más C igual a 2. Y de ahí despejaríamos C. Pero no entiendo la parte donde dice que los dos ¿Y primeros estos términos igual hay términos? que agregarlos. ¿Y estos términos? Claro, esos dos términos igual hay que agregarlos. Pero, a ver, miren esto. Si yo empiezo para n igual a 2, de acá me da 2. ¿Sí? Pero toda la serie geométrica no empieza en 2. La serie geométrica empieza en 0. Entonces, si yo quiero igualar a lo que converge la serie geométrica, ¿qué me están faltando? Me están faltando los primeros dos términos. ¿Sí? Esto no es igual a 2. Porque esto es esta cosa más el a sub 0 y el a sub 1. ¿Está bien? Esto no es la serie completa. Lo puse ahí en el papelito, dice serie geométrica de razón 1 más c, pero sin sus primeros dos términos. Entonces, para tener la serie geométrica completa, la que yo sé que converge a este número, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el primero y el segundo término. ¿Está bien? Entonces, si yo a esta cosa le agrego el a sub 0 y el a sub 1, entonces esto de acá es equivalente a esto. Que eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Fíjense que en realidad los términos a partir del n igual a 2 son estos que están acá. Estos de acá. ¿Acá qué está? Yo sé que si sumo a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más a sub 5, así hasta infinito, si yo hago toda esa suma infinito, esa me da 2. ¿Está bien? Pero la que converge a 1 sobre 1 menos 1 más c es esta serie. Fíjense dónde empieza. Empieza en n igual a 0. Si no, no puedo aplicar la teoría de serie geométrica. ¿Sí? Porque me están faltando dos términos. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Entonces, la ecuación que me queda en realidad es esta que está acá. Yo sé que 1 más 1 sobre 1 más c más 2 es igual a esto. Y de ahí sí puedo despejar c. ¿Está bien? Si yo no considero estos dos términos, no sé de la convergencia de esta cosa, porque eso es lo que estábamos discutiendo con Matías. Puede ser que estos términos sean los que me terminen afectando al valor al cual yo converjo. Piensen que, por ejemplo, una serie que se comporta de la siguiente forma. Yo miro una sucesión. Miro la sucesión 1 sobre n. Entonces yo digo, bueno, esto vale 1, esto vale... para 0 vale 1, por ejemplo, para 1 vale 1/2, y así sucesivamente. Fíjense que los primeros dos términos después empiezan a achicar mucho. Y se empiezan a hacer cada vez más chiquititos, más chiquititos. Entonces acá, si yo sumase todos estos valores, ¿qué va a pasar? Los primeros dos términos me terminan afectando mucho al valor al cual va a converger este resultado, ¿sí? Porque fíjense que a partir de un determinado número, estos valores empiezan a ser cada vez más chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente esto termine convergiendo a... podemos hacer la cuenta, ¿no? Pero esto va a terminar convergiendo a un valor cercano a 2, o a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de entrada tengo estos dos términos que me aumentan mucho la suma. Después la suma se empieza a hacer más chiquitita, ¿sí?
¿Cómo sería esta suma? Sería 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto. ¿Está bien? Entonces fíjense que justo los primeros términos son los que me están los más grandes. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre en las series geométricas. Las series geométricas tienen esta forma, ¿sí? Pero justo los primeros términos terminan siendo los más grandes. ¿Sí? En valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si alguien les dice, ah, bueno, esta serie a partir de acá vale 3. Y bueno, yo a ese número le tendría que sumar este y este. ¿Sí? Por ahí no está muy clara la idea de lo que es una serie, me parece. Yo, dada una sucesión, empiezo a sumar todos sus términos. ¿Sí? ¿Nadie había planteado ese ejercicio? Yo lo planteé, pero lo igualé a 2 y me dio valores de C que no verificaban la serie. Claro, el problema son estos dos términos, seguramente. Ahora, hace lo mismo, Claro, sí, sí. pero fíjate que la ecuación que te queda en realidad termina siendo 1 más 1 sobre 1 más C más 2 igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más C. ¿Está bien? Porque toda esta serie yo la puedo representar de esta forma, ¿sí? Fíjense que esta es la serie geométrica, es el A sub 0, más el A sub 1, más el A sub 2, más infinitos. Yo sé que todos estos números, a partir de acá, esta suma yo la puedo acotar con un 2. No la puedo acotar, directamente sé que vale 2. ¿Sí? Por alguna razón misteriosa. Entonces, todos los números a partir de acá, hasta infinito, sumados, valen 2. Entonces, ¿qué me falta sumarle a esto para que obtener el valor al cual converge esta serie? Tengo que sumarle el primero y el segundo término, ¿sí? El correspondiente al n0 y el correspondiente al n1. Entonces ahora la solución está en resolver esa ecuación que está ahí. Y bueno, es una ecuación que tiene una sola incógnita, ¿sí? Hay que jugar ahí, hay que trabajar algebraicamente. Profe, una consulta. ¿Qué hubiese pasado si yo reemplazo en igual a 0 o en igual a 1, me hubiese quedado, ¿cómo se llama? Una indeterminación. En ese caso no podría arrancar, por ejemplo, con n igual a 0, si me cancelaría el denominador, por ejemplo. No, bueno, ahí lo que hay que considerar, lo que pasa es que esos son los detalles finos que nosotros estuvimos mirando acá, porque nos íbamos a marear en cosas que no eran relevantes. Pero sí, ahí está lo que yo estaba pensando. Bueno, ¿qué pasa si C estuviese entre 0 y menos 1? ¿Sí? Porque el menos 1 es lo que me determina esto. ¿Sí? Entonces, a ver qué pasa ahí. Bueno, hay que mirar esto de acá. Pero bueno, lo que uno puede decir es, bueno, que C de acá tendrá que ser mayor que 0, como habían dicho por ahí en algún momento. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Sí, esa era mi duda. Ah, perfecto. Bueno, eso sí, está perfecto, Matías, tenés que tener cuidado, tenés que mirar de que, bueno, justo ese valor que acá, ahora, ¿qué pasa si vos pones ese valor acá y te da indeterminado? Bueno, en realidad el valor de C no se puede encontrar. Pero no, cuando hacen esta cuenta, en realidad termina dando un valor coherente. ¿Sí? Este ejercicio está bueno porque trabaja la idea de lo que es una serie. ¿Sí? La serie es una suma infinita.
¿Mm? Entonces, si yo sé a partir de determinado número que la suma vale algo, bueno, si yo sumo todo lo que está atrás de eso, voy a obtener a qué converge la serie, ¿sí? Y bueno, obtener a qué converge la serie, como tampoco sabíamos cuánto vale C, no lo podíamos sacar, pero sí sabemos que escrita de esta forma nos queda una serie geométrica completa cuya convergencia está definida por este número. Entonces, de ahí se arma la ecuación, ¿sí? Pero bueno, las series son sumas de sucesiones. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, entonces. Esta sucesión probablemente tenga que tener algunas características para que esa suma me dé finita, ¿sí? Imagínense que esos números, yo empiezo a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, probablemente eso no esté acotado, ¿sí? No converja a un valor. Pero algunas sumas, dependiendo cómo es esa serie que uno va sumando, convergen a valores como las geométricas, ¿sí? Pero bueno, considerando obviamente que este valor sea menor que 1. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos la idea? A mí me parece que no tenían demasiado clara la idea de lo que es una serie. Que es una suma de términos de una sucesión. Y bueno, capaz que habían trivializado este hecho de que esta serie empezaba en 2. Igual el ejercicio como que está pensado como para ir a la forma geométrica que sé a dónde converge. Porque ¿qué hubiese pasado si esto no tenía forma de serie geométrica? Y probablemente había que hacer algo como lo que hizo Matías. Y no sé si realmente iba a poder encontrar este valor, ¿sí? Porque algunas cosas nosotros sabemos que convergen, pero no a qué. Entonces, cuando agreguemos estos valores, no vamos a poder decir nada probablemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí escribió Karina que deberíamos empezar el práctico 8. ¿Hay alguna otra duda puntual del práctico 7? Así la última media hora tiramos ideas de Fourier. ¿Algún ejercicio no se entendió cómo se hace? No sé. Profe, yo tengo dudas con el 4C porque me queda no sé si planteé mal el criterio o qué, pero me queda algo muy feo. Y no sé cómo pasarlo. A ver, ¿querés compartirlo? Lo tengo en hoja. Tendría que sacarle una foto. Si me espera. ¿No? Sí, no sé si alguien más quería ver algún otro ejercicio o tenía alguna duda con otro ejercicio. ¿Vieron los de series de Taylor, series de Maclaurin? ¿Los de serie de potencias, vieron alguno? Por mi parte, profe, yo llegué a hacer hasta el 6B. Ajá. Porque por ahí... Bueno, Maclaurin es lo mismo que Taylor, lo único que está centrada en 0, la serie. Profe, una consulta, hablando de otro tema. Por ejemplo, en el 6A, cuando tenés que hacer la de Taylor, ¿viste que vos tenés que ir calculando las derivadas de las funciones que te dan? ¿No? Y por ejemplo, me dan x al cubo. Yo puedo hacer hasta la tercera derivada nomás, que me dio 6. Sí. O sea, que ponerme de Taylor solamente lo puedo hacer hasta la tercera derivada, ¿o cómo sería el tema? Porque después me da 0. Y en realidad lo que pasa es que vos pensás que es una serie de Taylor.
una serie de Taylor es escribir a una función como un polinomio. ¿No te diste cuenta de eso? Sí. Entonces, obviamente que si querés escribir la serie de Taylor de un polinomio, el último término va a ser, perdón, si vos mirás la serie completa, va a ser el polinomio, y ya está. Más que eso no vas a poder hacer. Si seguís mirando a partir de un grado mayor al que vos tenés, lo que te queda es todo cero. Si quieren hacemos uno de Taylor para ver cómo es la idea, porque Taylor o Maclaurin es lo mismo. Sí, profe, si quiere hacer uno. Y en el 4C, bueno, por ahí mientras sigue Matías ahí viendo lo que nos va a compartir, fíjense que en realidad la serie de Taylor es muy conocida. Uno tiene que fijar hasta qué grado la está. Y en realidad la serie de Taylor se define como ¿qué cosa? Se define como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. No puede empezar en 1 o en 0, eso depende de la fórmula que tengan. Es f elevada a la n. Si la empiezo en 0, tendría que empezar. Es la derivada evaluada en el punto, que yo la quiero mirar, por x menos a la n. Bueno, y acá es sobre n factorial. ¿Está bien? Esta es la forma que tiene la serie de Taylor, ¿sí? Centrada en A. Fíjense el detalle. ¿Para qué se utilizan las series de Taylor? ¿Para qué se utilizan las series de Fourier? En realidad, se supone que yo voy a tener una f que va a ser, que yo la voy a querer estudiar, y esa f va a ser complicada para integrar. Fíjense, por ejemplo, ¿vieron en el ejercicio 8 lo que les pide? En el ejercicio 8 les pide que calculen esta integral. ¿Qué saben de esa integral? ¿Saben algo de esa integral? Creo que era que no se puede calcular por parte o sustitución. Creo que es una impropia, ¿o no? No, no es impropia. Impropias son las que tienen límites infinitos o las que trabajan sobre discontinuidades. No, en realidad esta integral no sale por métodos comunes. Esta integral hay que aproximarla. Entonces, como esta integral hay que aproximarla, como esta integral no sale por métodos ordinarios, y si uno quiere, por ejemplo, encontrar una aproximación de esto, ¿sí? Porque, bueno, ustedes que hacen ingeniería, ¿sí? Que el día de mañana van a ser ingenieros, a veces no van a necesitar una solución explícita a un problema porque probablemente la solución no exista, o sea, muy difícil de calcular, pero sí se van a alcanzar con una buena aproximación, ¿sí? Habrá que ver qué tan buena es la aproximación que uno necesita en su momento, pero hay muchos resultados que se puede conformar con aproximarlos, ¿sí? Entonces, si a ustedes tuviesen que enfrentarse a ese problema, probablemente les digan, bueno, no, esta integral no sale por métodos comunes, o sea, yo no puedo calcular un valor exacto para esa integral, pero lo que puedo hacer es encontrar un valor aproximado, ¿sí? Pensando en que, bueno, uno por ahí quiere calcular una integral definida, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros acá podríamos decir, bueno, en vez de escribir esta función, yo podría escribir una función que sea muy parecida, o tan parecida como yo quiero a esa función, ¿sí?
y ahí calcular la integral. ¿Está bien? Entonces, para eso es que se utilizan las series de Taylor, porque yo acá no lo puse, pero yo puedo escribir a una f como esta sumatoria más un determinado resto. ¿Sí? Entonces, dada una función, yo voy a encontrar su serie de Taylor, que, bueno, si es un polinomio, obviamente va a ser la misma cosa, pero si no es un polinomio, la serie de Taylor lo que me va a dar va a ser un polinomio que, en el punto donde yo la estoy centrando, es igual a la función, igual a la derivada en la función, igual a la... ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que estamos buscando es una aproximación. Bueno, yo acá puse un igual, ¿sí? Este igual es mentiroso porque puse un resto acá. Pero bueno, en el caso que uno no mire el resto, uno puede decir que está aproximando a una función por un polinomio. ¿Sí? Fíjense que en el punto, la función y el polinomio siempre son iguales. En un entorno, bueno, se parecerán. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué es un polinomio? Porque fíjense que fíjense cómo está armada esta serie. Son las derivadas de la función evaluadas en el punto, o sea que esto es un número, y después está multiplicada por monomios. ¿Sí? Entonces el resultado de esta cosa es un polinomio. El grado del polinomio me lo dicta el valor de n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, polinomio de Taylor. Bueno, perdón, serie de Taylor, yo digo polinomio siempre. Serie de Taylor. Para e a la x de grado, vamos a poner 4, no tanto. Centrado en, no sé, centrado en 1. ¿Cómo se calcularía? Voy a escribir en el otro slide porque me quedé sin espacio. Entonces, fíjense, como me piden grado 4, yo voy a tener que derivar la función hasta el grado 3, en realidad. Creo que acá me está faltando porque si yo empiezo en... Ah, claro, esto es... En realidad empiezo en... No, si empiezo en 0 está bien. Capaz que lo miren... Capaz que tiene otra definición que empieza en 1. ¿Sí? No sé qué definición tienen. Son equivalentes. ¿Está bien? La que empieza en 1, acá pone n-1. Porque lo primero que hay que hacer es mirar la función igualada en el punto. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que calcular la función dijimos en 1, que va a ser a la 1, la derivada de la función evaluada en 1, que sea la 1, la derivada segunda de la función evaluada en 1,
que es e a la 1, la derivada tercera de la función evaluada en 1. Acá me parece que me estoy olvidando un n-1 por ahí. A ver, déjenme que me fije cómo lo dieron en los ejemplos de práctica para no mandar un moco. Así mantenemos la misma... Sí, empieza en 0, x a la n. Ah, no, está expresada exactamente igual que lo hice yo. Y hay que llegar hasta f cuarta. Evaluado en 1 me da e a la 1 también. ¿Sí? Bueno, si la función fuese x al cubo, como comentaba Matías, ¿cómo sería el problema? Sería primero x al cubo, evaluado en 1, sería 3x al cuadrado, evaluado en 1, acá sería 6x, acá sería 6, y a partir de ahí ya no puedo hacer más. ¿Sí? Entonces fíjense que en el problema que había planteado Matías, él podía llegar hasta el grado, hasta el orden 4, ¿no? Ya a partir de ahí daban todos ceros. ¿Está bien? Tenemos las derivadas, así que ahora lo que habría que hacer es escribir cómo sería la serie. Entonces, nuestra función esto la verdad debería haber ocupado menos espacio. Fíjense que la función e a la x, entonces yo ahora la puedo aproximar porque miremos qué necesitamos acá. ¿Qué nos dice esta serie? Es f evaluado en a multiplicada por x menos a la 0. ¿Sí? O sea que el primer término, ¿cuál sería? Sería la f evaluada en 1. El segundo término sería la derivada primera evaluada en 1 sobre n factorial, que es 1, multiplicado por x menos a la 1. Acá tendríamos que poner f' evaluado en 1 por x menos a. El siguiente término es f segunda evaluado... me quedé con el 2 en la cabeza. F segunda evaluada en 1 por x menos a al cuadrado más f tercera evaluada en 1 por x menos a al cubo más la f cuarta evaluada en 1 por x menos a la cuarta. Entonces, yo sé que alrededor del 1 a esta función, a e a la x, la puedo aproximar por qué cosa. Sabíamos que f a la 1, perdón, f evaluado en 1 es e a la 1, o sea que esto da e a la 1, más, esto también da e a la 1. Directamente puedo poner e, ¿no? Pero ahora esto está multiplicado por x menos 1, más e por x menos 1 al cuadrado, más e por x menos 1 al cubo, más e por x menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Como nosotros no vamos a ver restos ni eso, directamente pongo aproximado acá y listo.
Uno puede poner una igualdad si de alguna forma pone un resto, ese resto se puede acotar, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hasta acá nos alcanza, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice esto? Que a la x, se parece a ese polinomio esto está bueno que lo dibujen. En un entorno de 1. ¿Sí? Fíjense que, bueno, que hay que hacer todas las cuentas, ¿no? Pero toda esta cosa, ¿qué es? Toda esta cosa no es más que un polinomio de grado 4. ¿Sí? Porque, bueno, E es un valor, es irracional, pero es un número. Acá hago todas las distributivas y lo que debo tener es un polinomio de grado 4. Ah, me estuvieron faltando acá, perdón. Acá me estaba faltando es 2 factorial en este. O sea, es 2. Acá es 3 factorial. Y acá es 4 factorial. Sí, bueno, acá no lo puse porque Profe, era factorial. Sí. hago una consulta. Por ejemplo, a ese polinomio yo lo puedo, si veo, por ejemplo, un patrón como está en este que estamos viendo, lo puedo representar, por ejemplo, E sobre n factorial por x menos 1 elevado a la n. De que esa es la forma general. Sí, obviamente. Ajá. Lo que pasa que, bueno, a la hora de escribir ese polinomio, si vos lo querés representar, lo presentás de una forma más ordenada como es esa, pero si vos lo querés meter en un software, capaz que tengas que escribir todos los términos. ¿Está bien? Porque algo que es muy bonito de hacer es comparar estos resultados, ¿sí? Tómense el trabajo de agarrar en GeoGebra, escribir la función y escribir este polinomio, o el polinomio que hallen para la función que sea, y fíjense que alrededor del punto que lo centraron, porque ustedes pues las miran a las funciones y no se parecen en absolutamente nada, ¿sí? Pero en el punto que ustedes lo centraron, ese polinomio se parece, ¿sí? En realidad, en ese punto es exactamente igual a que vale exactamente lo mismo, pero lo que yo puedo empezar a hacer es después hacer un entorno chiquitito de ese punto y en vez de utilizar la función e a la x, utilizar el polinomio. ¿Está bien? ¿Se entiende el procedimiento? Yo lo que voy a necesitar es encontrar las derivadas hasta el orden que a mí me piden, evaluarlas en el punto donde tengo que trabajarlo y después solamente reemplazar en la serie. ¿Sí? Entonces, si ustedes dibujasen la e a la x y este polinomio, van a ver que en un entorno muy chiquitito del 1 son casi iguales, ¿no? Esta función va a ser así y la otra función va a estar ahí bien pegadita. ¿Sí? Va a pasar por el punto y capaz que tengan una diferencia ínfima. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, lo que va a ocurrir después es que si yo agrando el problema, obviamente que la función e a la x es monótona y este polinomio es de grado 4. Si tiende a infinito, crece indefinidamente, pero ahí alrededor hay que ver las raíces cómo se enroscaron, ¿está bien? Probablemente fuera del punto no se parezcan en nada. Pero cerca del punto, en el punto son iguales. ¿Sí? Son iguales hasta la derivada cuarta. ¿Sí? O sea que si yo tuviese que hacer cuentas con eso, yo sé que yo puedo garantizar que hasta la cuarta derivada son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Así es como está armado, ¿sí? Entonces es un polinomio que es muy útil cuando yo quiero aproximar una función en un entorno chiquitito. ¿Sí? Si yo quiero aproximar una función en un entorno más grande, bueno, estamos sin problemas y para eso vamos a ver las series de Fourier y todos esos detalles. ¿Sí? Pero esta es la primera idea que tienen que empezar a tener en la cabeza porque esta idea después se generaliza con Fourier. ¿Sí? Estamos aproximando una función conocida o desconocida, bueno, perdón, desconocida no porque tengo que ir, perdón, fácil de trabajar o no,
¿sí? Porque acá me van a decir, ¿y para qué me voy a tomar el trabajo de escribir a la x como un polinomio si a la x la puedo escribir, la puedo dibujar, integrar y derivar y hacer todo lo que yo quiera? Bueno, con a la x las cosas salen bien, pero por ejemplo, ¿qué hubiese pasado con la integral esta? Que habíamos dicho acá. ¿Cómo calculo esta integral? ¿Sí? Entonces, esa integral yo no la puedo calcular. Me la piden para 0 y 1 encima. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo aproximar esta e a la x, la aproximo por un polinomio, por su polinomio de Taylor, y después, ¿qué puedo hacer? Integrar. ¿Sí? Cuando integre, ¿qué voy a tener? Fíjense que a ustedes les parece esto que es muy complicado, pero terminan siendo polinomios. Entonces, cuando yo integre, ¿qué va a pasar? Si yo integro esta cosa de acá, voy a tener que tener esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y voy a poder encontrar una buena aproximación de la integral sin necesidad de calcularla. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea y cómo se utiliza el polinomio de Taylor? El polinomio de Maclaurin es lo mismo. Lo único que los polinomios de Maclaurin están centrados en 0. Si les piden Maclaurin, voy a escribir acá. No, creo que era MC nomás. Ahora me fijo. Obviamente Maclaurin encontró otras cosas más interesantes de estos polinomios. Aparte de decir, bueno, los que están centrados en 0 son míos. Pero la idea es esa, ¿sí? Los polinomios cuando le piden un polinomio de Maclaurin tienen que hacer el polinomio de Taylor, pero saben que está centrado en 0. Fíjense que el ejercicio 8 les piden que hagan el polinomio de Maclaurin para e a la menos x al cuadrado. Entonces, ese es el que van a utilizar para calcular la integral, para aproximar la integral evaluada entre 0 y 1 de a la menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro de cómo encontrar una serie de Taylor? Igual creo que lo hicieron en la teoría, ¿no? Profe, para el ejercicio D me parece que es el de series de Taylor, que es logaritmo de x igual a... y en a igual a 2. ¿Qué pasa con ese? Para escribir la serie hay que derivar hasta 2, es lo que entendí. No. El A es el punto donde está centrado. En realidad lo que no te están diciendo ahí es hasta el grado. ¿Sí? Acordate que el A es el punto donde está centrado. Entonces, lo que no te dijeron es hasta qué grado tenés que hacerlo. Y fíjate, si está grado 3, grado 4, ¿sí? Tampoco se estresen y hagan hasta grado 10, no tiene sentido. Hagan un par, hagan como hicimos nosotros, no sé, hasta el grado 4. Y si no pide hasta qué grado hacerlo. Por ejemplo, el que hicimos recién del e a la x, pero con la serie de Maclaurin, ¿qué cambiaría ahí? O sea, ¿Y a vos qué te parece? Que está centrado en 0. ¿Y entonces qué cambiaría? A ver. En vez del x menos a, sería el x solo. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Esto.
A ver, no estoy viendo. Fíjate que esto daba 1, por E a la 1, perdón, porque estamos evaluando la función en 1. Acuérdate que estás evaluando la función en el punto que estás centrando. Entonces, acá directamente todas estas las tendrías que evaluar en 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que para E a la X centrado en 0, todas estas derivadas valen 1. Sí. Y acá, ¿cómo te queda el polinomio? Es súper rápido. Es x más x al cuadrado más x al cubo. Perdón. Es 1 más x más 1/2 de x al cuadrado más 1/3 de x al cubo más y así sucesivamente. ¿Está bien? Centrada en 0. Sí. Lo del factorial lo agregó después, ¿no? Eso no lo vi. ¿Qué cosa? El factorial. Ah, lo que pasa es que me había olvidado. El factorial estaba acá. O sea, en la primera serie estaba. Sí, lo que pasa es que yo no lo había puesto cuando empecé a escribir los desarrollos. Está bien, está bien. Entonces, fíjate, agarrá en GeoGebra, fíjate que E a la X es aproximado a ese polinomio. O dibujá E a la X y dibujá, no sé, 1 más X. Bueno, cuando mirás la recta no queda bonito. Pero cuando le empezás a agregar estos términos, los términos que siguen, ese polinomio que te va quedando se va apareciendo, en el 0 se va apareciendo a E a la X. ¿Está bien? Sí. Después para afuera no lo vas a ver eso, ¿sí? Porque en realidad la serie de Taylor es una buena aproximación puntual, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere aproximar entornos cercanos a un punto, uno puede utilizar la serie de Taylor. Cuando uno se tiene que abrir mucho de ese entorno, ¿sí? Cuando uno no tiene que trabajar sobre entornos, sino tiene que trabajar sobre cosas más grandes, bueno, ahí tiene que hacer otras cosas, ¿sí? Cuando uno tiene que analizar cosas puntuales, como por ejemplo, por ahí, aproximar el valor de esa integral de E a la menos x al cuadrado en 0 y 1, uno puede decir, bueno, utilizo el polinomio de Maclaurin de E a la menos x al cuadrado y considero que en el entorno 0, 1 son parecidas, digamos. ¿Sí? Y entonces vas a poder integrar esa cosa. No hace falta hacer una serie de Fourier o algo más complicado de la función E a la menos x al cuadrado, ¿sí? Aparte, bueno, todo lo que es Fourier es muy útil cuando las funciones son periódicas. Si las funciones no son periódicas, bueno, hay que hacer otra cosa. ¿Estamos bien? Sí, ahí lo entendí. Yo no les compartí todavía esto, ahí se los comparto, así ya lo tienen. No hace falta que copien. Ok, Matías, querías compartir algo, así por ahí la última media hora, por ahí charlamos un poquito de Fourier como para que se lleven alguna idea para trabajar el finde. Así el lunes Sí, no... profe, ahí lo comparto. Dale. Así el lunes no arrancamos de cero, porque Fourier lleva tiempo. Y por ahí la parte de serie, si queda alguna duda o eso, no es tan importante como Fourier, digamos. Pueden ir a una consulta y sacarse las dudas rápidamente, ¿no? ¿Se ve ahí, profe? Sí, se está viendo. Bueno, esto fue lo que hice en el 4C. Planteé el criterio y la razón
con el valor absoluto. Luego planteé así, bueno, usé este valor absoluto para hacer este 2 positivo y me quedó esto. Y no sé cómo seguir de acá. No, lo que pasa es Sí. que eso, ahí el problema que tenés es que tenés n más 1 elevado a la n. Sí, eso. Entonces de ahí no vas a poder de ninguna forma simplificar con el n de arriba. ¿Y utilizaste el criterio de la raíz? No, Yo me iría por el criterio de porque la pensé que raíz. se podía seguir de ahí. No, lo que pasa es que sí, Matías, por ahí tenía toda la pinta de que por ahí por ese camino iba a salir, pero ¿sabés cuál es el Sí. problema? Que en ese término no vas a poder separarlo. Porque, Claro. porque fíjate que el criterio de la razón está bueno cuando, digamos, no te quedan, hablando mal y pronto, no te quedan números adentro de la potencia. Porque ahí, como eso no se puede distribuir, ahí estás en el horno, porque ¿cómo simplificás o cómo relacionás el n más 1 a la n con el n a la n? Claro, no tiene sentido. ¿Está bien? Pero lo que podrías pensar es el criterio de la raíz, porque ahí podrías pensar con el criterio de la raíz enésima. Y ahí me parece que, bueno, como vas a poder aplicar, cuando apliques la raíz la vas a poder distribuir porque tenés un cociente. Sí. Y ahí estarías multiplicando por 1 sobre e, entonces capaz que se te simplifique, yo iría por ese camino. Profe, le hago una consulta, Sí. ya que estoy justo acá. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido n más 1 elevado a la 2, ¿lo resuelvo como un binomio? O sea, sería n al cuadrado más 2n sobre 1 más 1. Perdón, n más 1 ¿Podría plantearlo elevado, así? n más 1 elevado al cuadrado. Sí, Claro, es como imagínense si que acá tuvieses hubiese n más tenido 1 2. elevado al cuadrado. Claro, sería un... Claro, quedaría Sí, n al cuadrado más 2n más 1, por ejemplo. claro, ¿No? eso sí lo puedes desarrollar. Ah, Lo que pasa que ahí el claro, problema, era mi duda porque capaz no se podía hacer. claro, ahí el problema es que n más 1 a la n, a no ser que apliques alguna aproximación con el binomio de Newton, no sé. No sé, la verdad que no. Sí, Yo me iría por otro camino. O sea, a veces pasa, uno claro. elige un camino, parece que tiene todo bien, parece que todo funciona, que se simplifica y de repente llega cosas como esa y tiene que decir, bueno, ¿y si pruebo otro criterio? Claro. Listo. Sí, porque por ahí Lo planteo por la raíz directamente, por el criterio de la raíz. yo me iría por el criterio de la raíz, porque fíjate que tenés esas cosas, está todo elevado a la n, ¿no? Porque ahí podría factorizar el 2 por n, podrías decir que eso es a la n al cuadrado. Fíjate que en realidad todas esas potencias en realidad terminan siendo positivas. En realidad, a mí me parece que ese signo se termina yendo en algún momento. Claro. ¿Sí? Fíjate, dale una mirada. Perfecto. Cualquier cosa lo preguntas. Bueno, ¿habría alguna otra duda puntual? Si no, bueno, ya que Karina está pidiendo que hagamos que hagamos Fourier, si quieren empezamos a mirar los primeros ejercicios para ver las cosas que tienen que ir haciendo. ¿Alguien había planteado algo más de series? Por ahí lo único que no vimos en detalle es la serie geométrica, pero podemos mirar rapidito el ejemplo que está ahí en el aula. A ver, denme un segundo que lo... Ay, lo tengo por algún lado. Profe, Sí. no sé si en el 5 donde tenés que buscar el radio de... ¿Cómo es? El radio del intervalo de convergencia. Lo que yo hice fue, bueno, usar el criterio, y luego, por ejemplo, en el 5A me quedó el valor absoluto de X. Yo puse que para que sea convergente tiene que ser menor a 1, y ahí busqué el intervalo. Sí. Eso hay que hacer, y el radio
Lo que vos tenés que convergencia hacer sería es, del menos 1 a 1, por claro, ejemplo. vos aplicás el límite cuando n tiende a infinito a toda la cosa y decís, bueno, lo que dependa de x tiene que ser menor que 1 para que esa cosa converja. ¿Está bien? Claro, y el radio de convergencia sería, por ejemplo, de menos 1 a 1. Ese sería Exactamente. El radio de de- convergencia sale de esa conclusión. Ah, Ahí miramos el ejemplo, así todos más o menos se orientan. Y cualquier cosa, en la clase que viene, si hay alguna duda, lo podemos mirar. Y si no, bueno, en la consulta del miércoles. ¿Sí? Denme un segundo que comparto lo que dijiste vos, porque estaría bueno que por ahí discutamos algunas ideas entre todos, por si no encararon esos ejercicios, como para que te queden claros como explicaste vos, Matías. Ah, no lo tenía abierto, qué boludo. Ahí está. Bueno, acá está, esto es lo que estuvimos charlando ahora. Bueno, yo no hablé de la convergencia, pero fíjense que para hablar de la convergencia hay que hacer eso justo que estábamos mirando ahí recién con Matías. Entonces, fíjense, esto peguen una mirada, ¿sí? Las series de potencia. Fíjense que tienen mucha relación con lo que es las series geométricas. Lo que pasa que ahora aparece, en este término, aparece una variable real, ¿sí? Entonces fíjense que esto termina siendo una suma de funciones, ¿está bien? En realidad estoy mirando una serie que es una serie de Taylor, ¿no? O sea, esto que está acá termina siendo un polinomio. Entonces, bueno, acá dice las condiciones que tiene que verificar para la convergencia. Fíjense en realidad que dice que, bueno, que estas son tres opciones que pueden pasar, ¿sí? O la serie converge para todo x en R, ¿sí? O la serie solo converge para x igual a c y tiene un radio de convergencia igual a 0, ¿sí? O sea, solo converge en el punto, converge en todos los reales, solo converge en el punto sobre el cual está centrado, o la serie converge en un intervalo y afuera de ese intervalo diverge. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo es el trabajo que uno termina haciendo con... Estas son tres cosas que son distintas y son todas independientes. Entonces, ¿cómo empieza a trabajar uno una serie de tipos geométricos? ¿Sí? Fíjense que esto que está acá, esta expresión que está acá, es una serie geométrica. ¿Sí? Acá, esto es lo que hay que probar, ¿sí? Que el intervalo de convergencia es este. Acá debería ser R chiquita, me parece. Sí, porque dice que el radio de convergencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, le dicen, bueno, esta serie es una serie que tiene esta forma de acá. Hay que probar que su intervalo de convergencia es este que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el trabajo. O sea, yo vengo, miro mi serie. Si miramos esta forma, B sub k sería igual a 1 y C sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Acá hay que mirar esta cosa y calcular el límite. Y bueno, voy a tener que calcular mediante algún criterio. ¿Sí? Acá el criterio que aplicaron fue el criterio de comparación. ¿Sí? Perdón, ¿lo llaman comparación o lo llaman cociente? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? A ver, no quiero... Porque yo por ahí uso equivalencias y después mareo a la gente. El criterio de la razón. Voy a decirlo de la misma forma. Entonces, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de toda esta cosa y aplico el criterio de la razón, ¿qué tendría que mirar? Tendría que ver cuándo esta cosa converge. ¿Sí? Como uso el criterio de la razón, digo, bueno,
voy a calcular el límite cuando xn más 1, perdón, del a sub n más 1 sobre el a sub n. Entonces, el a sub n más 1 sería x a la n más 1. Y el a sub n sería x a la n. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes cocientan estas cosas, le queda que el límite cuando n tiende a infinito termina siendo el valor absoluto de x, nada más. Y ustedes saben que el criterio de la razón, ¿qué me dice? Bueno, no sale acá, pero es cuando este valor es menor que 1, ¿sí? Esa serie converge. ¿No está explicitado el criterio de la razón por acá? Ah, sí, acá. Profe, una consulta. Ese de comparación, o sea, ¿en qué consiste? O sea, yo agarro, por ejemplo, tengo una sucesión, ¿no? Ujú. Que tengo, por ejemplo, 5 sobre un polinomio grado 2, ¿no? 5, por ejemplo, sobre n al cuadrado más 5n más 3, por ejemplo. Sí. Yo a eso lo puedo comparar con un polinomio, por ejemplo, 5 sobre n al cuadrado, ¿no? Haciendo lo que estoy viendo ahí. Si ese polinomio que yo estoy tomando es convergente, o sea, converge, entonces el que me dieron a mí también converge, ¿o no? Sí, pero yo no sé si lo miraría ¿Cómo se mide eso? con series de funciones. ¿Eh? Acá lo están utilizando para sucesiones, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Si yo tengo una sucesión, quiero saber su serie. Y yo sé que esa sucesión siempre está acotada por otra, que es convergente, entonces la serie más chiquitita es convergente. ¿Sí? Esa es la idea detrás de todo el problema. No sé si es equivalente con series de funciones, interpreto que sí, por la forma, pero acá lo estamos diciendo para sucesiones. ¿Sí? Entonces, básicamente decir, bueno, si yo tengo una sucesión, tengo que calcularle la suma a una sucesión, y yo no sé cuánto vale, pero sé que mi sucesión es más chiquitita que otra que es convergente, entonces, bueno, no me queda otra, porque vos pensás, si yo tengo algo por encima y su suma converge a algo, entonces, si yo tengo una sucesión de puntos que están todos por abajo, entonces obviamente esos también van a tener que converger, ¿está bien? Lo mismo si vos encontrás una serie más chiquitita a otra que diverja. Si yo tengo una serie que es más chiquita que siempre, perdón, una sucesión, que siempre es más chica que la que yo tengo que ver si es convergente o divergente, y la más chiquitita diverge, entonces la más grande también va a diverger. ¿Sí? Pensá que lo que estás haciendo vos es decir, bueno, si yo tengo una cota por encima y esa cota converge, obviamente que la que yo tengo por abajo tiene que converger. Lo mismo, si yo tengo una cota por abajo y la que está por abajo diverge, entonces la que está por arriba también tiene que diverger. ¿Está bien? Esa es la interpretación del criterio de comparación. Si vos en el ejemplo que estabas planteando ocurría esa situación, lo podés utilizar. ¿Sí? Pero básicamente se usa mucho a la hora de acotar. ¿Sí? Claro, por ejemplo, si yo, justo ahí está el teorema ese de si converge. Si yo, por ejemplo, en el ejemplo que di que tenía, por ejemplo, 5 sobre n elevado al cuadrado más 5n, imagínense, ¿no? Uh-huh. Y yo lo comparo justo con el teorema que está abajo, ¿no? Y pongo 5 sobre n elevado al cuadrado, y como p sería 2, sería mayor a 1, diverge. Entonces, como la que yo comparé diverge, entonces la otra también diverge, ¿o no? Sí, exactamente. Ahí está. En realidad es como decir, porque lo que se hace mucho en matemática es, bueno, yo a veces tengo expresiones
que son muy difíciles de trabajar o que realmente uno no le encuentra cotas o nada. Entonces uno dice, ah, bueno, pero esto, por alguna propiedad, yo sé que es menor o que es mayor que una cosa. A veces es mayor o menor que un número, entonces ahí uno dice, bueno, entonces yo puedo acotar esto. ¿Sí? Pero es principalmente cuando uno trabaja con cotas. Si vos tenés una serie de una sucesión y vos encontrás una más simple que converge y es más chiquitita, y es más grande, perdón, que la que vos estás trabajando, entonces vos acotás por arriba y decís, bueno, pero esta cosa que yo encontré, que está por encima, que siempre está por encima, es convergente. Entonces, la otra, la que está por abajo, tiene que ser convergente. ¿Por qué? Porque nunca la pasa. Entonces, si nunca la pasa, los términos que yo voy sumando no pueden sumar, no pueden ser más grandes que los otros. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, ahí está bien, entendí. Gracias. Ok, entonces, bueno, volviendo al problema de acá, lo que nosotros tenemos que pensar es decir, bueno, yo agarro, voy a tener una cosa como estas que tenemos acá, y digo, bueno, calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece que da ese límite? ¿Hay cosas que puedo simplificar acá? ¿En esa expresión? Sí, el de arriba, el xn más 1 lo podés expresar como x a la n por x a la 1, ¿no? Y ahí se simplifica con el de abajo. Entonces yo acá, ¿qué me va a tener? ¿Y el factorial? Bueno, sí saben las propiedades de factorial, pero esto es n más 1 por n factorial. Entonces, esto es n factorial, este se va. Acá tengo x a la n por x. Acá tengo x a la n. Este se va con este. ¿Y cuánto me da ese límite? Cuando n tiende a infinito de esta cosa. Infinito. Ese límite da infinito, ¿sí? Entonces, como ese límite yo no lo puedo acotar, esa serie no va a ser convergente, ¿sí? Fíjense que ese debe ser el trabajo que está acá abajo. ¿Se entiende más o menos? Fíjense que, bueno, esa cuenta que hicimos nosotros es este desarrollo que está acá. Ahí obviamente que yo el valor absoluto lo puedo separar. Esta variable es natural, ¿sí? No se olviden que esto es natural. Entonces, eso siempre me da positivo, por lo tanto, lo puedo sacar del valor absoluto. Y ahora no es que yo voy a encontrar un valor para el cual este límite me va a dar menor que 1, ¿sí? Acá esto es independiente de x, esto da infinito. Por eso es que la serie diverge. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, a ver. En el otro. Fíjense ahora, calculo el límite cuando n tiende a infinito de el término n más 1 sobre el término n. Cuando acá simplifico, ¿sí? Opero porque acá arriba tengo lo mismo, tengo x, x3, y cuando hago tender a infinito, fíjense que voy a tener un n acá. ¿Sí? Entonces, este límite en realidad me termina dando
este número. Entonces, cuando este número sea menor que 1, la serie va a converger. ¿Sí? Y cuando este número va a ser menor que 1, en este intervalo que está acá. ¿Sí? En ese intervalo la serie va a converger. Fuera de ese intervalo la serie va a diverger. ¿Sí? Fíjense, lean esta parte de acá arriba. Uy, perdón. Acá. Y ahí no van a tener problemas. ¿Se recuerdan que el trabajo es ese? ¿Sí? Calculo el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de el a sub n más 1 sobre el a sub n y encuentro el valor para el cual este término, o sea, todo este límite es menor que 1. ¿Sí? Fíjense que lo que están mezclando acá es el criterio de comparación. ¿Por qué? El criterio de la razón, perdón. ¿Sí? Este de acá. Profe, consulta. Sí. ¿Ese radio de convergencia se podría graficar? Por ejemplo, si yo hago una recta, es un intervalo. Pongo los dos valores, ¿qué sería una circunferencia? No. No. La variable es real, estás en un intervalo real. Acá olvidémonos un ratito de los complejos, ¿sí? Por ahora no vamos a trabajar en los complejos. La parte variable compleja llega hasta las integrales que estuvimos trabajando. A partir de ahora lo que vamos a trabajar es en R o en R2. Entonces, ese intervalo es un intervalo real. ¿Sí? No es una bolita. Para que sea una bolita tendrías que tener acá una función que dependa de dos variables, pero yo no me metería en ese tipo de series. ¿Sí? Por ejemplo, que acá tengas x por y o lo que sea, y ahí la convergencia es mucho más complicada de analizar. ¿Está bien? Es solamente, ¿cómo se llama? Para variables reales. ¿Estamos bien? ¿Se entendió más o menos la idea? Esto es como para que, si no encararon nuestros ejercicios todavía, ese es el trabajo que tienen que hacer. Fíjense que estos ejemplos los pueden descargar ahí del aula. Obviamente que si miran la teoría este debe estar más completo, pero esa es la idea general. Después está la serie de Taylor, que ya la estuvimos charlando. Pueden mirar la convergencia, que por ahí no la miramos en detalle. Y la serie de Maclaurin, nada más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si quieren, en los minutos que quedan, podemos mirar un poquito del práctico de Fourier como para que vayan mirando qué es lo que hay que hacer. Las integrales, a ver si hay alguna pregunta. Pero bueno, díganme si más o menos entendieron las ideas de esto, así cualquier cosa, si no habían encarado los ejercicios, los pueden encarar solos y cualquier cosa lo preguntan en una consulta o en un ratito el lunes. Yo para que vayamos todos al mismo ritmo, ya que Karina dijo que quería empezar a dar un poco de Fourier ahora. Bueno, saben cómo se interpreta el silencio. ¿Qué entendieron de la teoría que trabajaron de Fourier? ¿Comprendieron alguna idea? ¿Qué ideas generales
sacaron de la teoría? Hay una idea general que es muy parecida a la idea de álgebra, ¿no? De combinaciones lineales y todo ese tipo de cosas. ¿Fueron a la teoría? Sí, profe. Básicamente vimos que hay funciones las funciones se pueden expresar como combinación lineal de una función par más una función impar, básicamente grandes rasgos, que son seno y coseno. Claro, muy bien. En realidad, esa es la idea que yo les comentaba de la relación que hay entre Fourier y lo que es lo que ustedes trabajaron en álgebra, ¿sí? Que es escribir a una función, perdón, escribir a un vector como combinación lineal de otras cosas, ¿sí? La serie de Fourier es la misma idea, lo que pasa que es una cosa mucho más general. Nosotros pensamos que el espacio de las funciones, para el espacio de las funciones integrables, una base para ese espacio, una base que es infinita, ¿no? Son las funciones senos y cosenos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo tengo es, ahora, si yo tengo una función que es integrable, la puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base, ¿sí? Dado que la base es seno npi de x y coseno npi de x, yo puedo escribir a cualquier función como una combinación lineal de los elementos de esa base. Si esa es la idea de álgebra. Lo que pasa es que ahora esa base no es finita como las que miraron en álgebra, sino que es una cosa infinita, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ahora es, voy a decir, bueno, yo voy a agarrar una función y voy a escribirla como combinación lineal de los elementos de esta base, ¿sí? Que es una base infinita. Y bueno, y cuando hacían eso, cuando ustedes encontraban combinaciones lineales, ¿qué es lo que tenían que buscar? ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Hallar qué? Pensemos en el ejemplo más simple. Si a mí me dice, yo quiero encontrar a, no sé, acá voy a garabatear solamente para que tengan la idea. Si yo quiero encontrar a 1, 2, como combinación lineal de el 1, 1, menos 1, menos 1, 0. Si yo quiero encontrar a este vector como combinación lineal de estos dos, ¿qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cuál es mi incógnita? ¿O cuáles son mis incógnitas? C1 y C2. Claro, los valores que multiplico, por los cuales tengo que multiplicar esos vectores. ¿No? Que en ese caso, ¿cuáles serían? Acá yo tendría que poner C1, tendría que poner C2. Ahora, con la serie de Fourier piensen lo mismo. En vez de tener una cosa chiquitita como esto, como base, ¿qué tengo? Tengo una base formada por estas cosas. Senos y cosenos. ¿Sí? Eso se puede probar, no es difícil. Bueno, no es demasiado difícil de probar, ¿sí? Que en realidad uno tiene una base infinita de valores y uno cualquier función la puede escribir como, una función con determinadas características, uno la puede escribir como los elementos de esa base. ¿Sí? Entonces, como estas eran las incógnitas, ahora ¿cuáles pasan a ser las incógnitas? Fíjense que cuando tengan una serie de Fourier, a ver si hay alguna escrita acá. ¿No está ninguno generalizado? No. Semiperiodos. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que hicimos arriba, lo que pasa es que van a decir, bueno, a la f de x la voy a escribir como la suma por un valor,
de los elementos de los senos, más los B sub n, ¿sí? Cosenos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son estos valores de acá. ¿Sí? Esa es la idea general para la serie de Fourier. ¿Sí? Fíjense que en realidad se utiliza para aproximar funciones que son de tipo por ahí escalonadas, ¿sí? O que son periódicas. ¿Sí? En realidad son para las funciones que mejor comportamiento tienen. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer nada, pero bueno. Por lo menos si se llevan las ideas. Entonces, en el ejercicio 1, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver que estas integrales son iguales. Acá al principio tienen que integrar nomás. Ustedes se preguntarán para qué sirven todas estas integrales. Estas integrales en realidad lo que terminan explicando es que esto y esto, los senos y los cosenos, terminan generando una base para el espacio de las funciones. ¿Sí? Entonces, si yo pruebo eso, estoy diciendo que puedo escribir a una función como combinación lineal de esos elementos. ¿Sí? Es la misma idea que álgebra. Lo que pasa es que, bueno, la matemática es más complicada porque estamos pensando en dimensión infinita, hay detalles más finos, pero la idea es esa, ¿sí? No se escapa mucho de eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo primero son calcular estas integrales. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Calculen esta integral, vean que da 0, y calculen esta integral y vean que da 0. ¿Sí? No traten de acá pasar esto restando, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esta integral es 0, va a salir por alguna propiedad del valor de la integral, ¿no? Que es el coseno, ¿sí? La integral del seno es el coseno. O sea, va a salir por alguna propiedad del coseno, ¿sí? Que es par o que es impar, ahí, bueno, fíjense. Y esta directamente va a terminar siendo un seno evaluado en nπ. Así que también va a dar 0, pero por ese lado. ¿Sí? Para estas dos integrales utilicen esto, ¿sí? Y operen con cuidado. ¿Sí? Escriban bien utilicen bien estas identidades como para separar estos términos. ¿Sí? Y bueno, salen. Hay que escribirlo nomás. Y después, el 2 y el 3, hay que encontrar los valores, ¿sí? De A sub n y B sub n. Fíjense que acá A sub n terminaba haciendo esta cosa que está acá, y B sub n terminaba haciendo esta cosa que está acá, ¿sí? Pero fíjense que esa es la idea, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo, estoy encontrando las constantes por las cuales yo multiplico a los términos de mi base para obtener la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, para no robarles más tiempo, vamos a ver cómo se calculan esos términos y quedan liberados para sentarse a estudiar o a descansar, ya lo que corresponda, es viernes. Deben tener ganas, si no tienen clases, deben tener ganas de sentarse un rato a mirar el techo. Así que, bueno. Ya lo tengo abierto, tengo que compartirlo. ¿Se entiende más o menos la idea? Lo que van a hacer es eso, ¿sí? Van a escribir, lo que van a buscar ahora son los coeficientes por los cuales estoy multiplicando los elementos de mi base. ¿Mm? Es la misma idea de álgebra. Entonces, fíjense que esta es la forma de escribir una serie de Fourier, ¿sí? Yo voy a aproximar a una determinada función. Perdón, no la voy a aproximar. Acá directamente, como estamos viendo una serie infinita, estas cosas son iguales, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas es cuánto vale
cuánto vale este término, cuánto vale este término y cuánto vale este término. ¿Sí? Este es 1, estos son infinitos y estos son infinitos. ¿Sí? ¿Cómo se encuentran esos términos? Ya lo tienen que haber visto. Pero el A sub n se encuentra de esa forma y el B sub n se encuentra de esa forma que está aquí. ¿Sí? O sea que, ¿qué tienen que hacer para encontrar la serie de Fourier de una determinada función? Tienen que encontrar estos coeficientes. Ya seguramente vieron que para determinada forma que tenga la función, si la función es par, si la función es impar, hay formas específicas. Por ahora no lo vamos a mirar, seguramente lo encargaremos el lunes si ya tienen estos ejercicios un poco más encarados. Pero por ahora pensemos en lo que tenemos que hacer es encontrar estos coeficientes. ¿Sí? Y esos coeficientes, ¿cómo los voy a hacer? Hallando estas integrales que están acá. ¿Sí? Entonces, la sub 0 tiene su forma específica de calcular. Bueno, entonces un ejemplo justo para una función particular. Pero bueno, lo que tienen que hacer es calcular estas integrales, ¿sí? Y bueno, el valor específico para la sub 0, que acá no está escrito, seguramente lo tienen en la teoría. Y después vienen acá, una vez que encontraron este valor, recuerden que estos valores dependen de n también. ¿Sí? Esto no es un número solamente, es una sucesión de coeficientes. Y esto es una sucesión de coeficientes también. Por eso esta cosa es una suma infinita, ¿sí? Estos términos no son únicos. ¿Sí? Puede haber casos particulares en el cual todos den 0, todos den 1 o lo que sea, pero lo que tienen que pensar es que son infinitos, ¿sí? Son una cantidad numerable de valores. Y probablemente terminen dependiendo de n, como vimos ahí en el ejemplo que estaba en la práctica. ¿Sí? Pero bueno, primer ejercicio tienen que calcular esas integrales que están ahí, 2 y 3 tienen que calcular estas integrales que están acá. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, ya estamos casi en hora. Si hay alguna duda, la charlamos. Y si no, hay como muchas cosas que discutimos. Seguramente hay mucho para pensar. Nos encontramos el lunes. No sé si hay alguna pregunta de algo en particular. Quedan unos minutos. Si no, hay que encarar a hacer ejercicios y, bueno, ver qué problemas salen cuando uno empieza a resolver. Bueno, creo que hay mucho para hacer, así que si no hay dudas, nos vemos el lunes. Profe, el lunes se sigue con este, ¿no? O sea, se debería terminar el 8. ¿Es así? Déjame que revise porque al final me había equivocado yo, así que... no, para Fourier me parece que son 2 clases. Dame un segundito que... Sí, tiene razón. Lunes y viernes, dice acá. No, lunes y viernes. No, dice... Es que dice... Son 3 clases, ¿puede ser? Porque tenemos el lunes que es 10, viernes 14 y lunes 17, ¿puede ser? Puede ser, lleva mucho tiempo, sí, sí. Está bien. Y yo tenía una duda, profe. Encuentro algo medio redundante. Que estamos calculando f de x y los coeficientes a sub n y b sub n. ¿Eh? No, que se te perdió el audio un momento. ¿Se entrecorta? No. ¿Se escucha bien ahora? Ahora se escucha bien, sí. Bien. Que yo decía que encuentro algo medio redundante porque estamos calculando por serie de Fourier una f de x.
Y sin embargo, el A sub n y el B sub n, por ejemplo, tienen metido f de x. Mi pregunta es básicamente, ¿esa f de x siempre es dato? La f de x sí es dato porque es la función que vos querés calcularle en la serie. Lo que pasa que es cómo se arma la combinación lineal en realidad. ¿Sí? Lo que pasa que cuando vos mirás ese problema en los números reales, también tiene forma parecida porque termina siendo un número, ¿sí? El tema es cómo generás los coeficientes en función de tu base para esa función en particular, ¿sí? Entonces, bueno, para eso está esa fórmula que aparece la f de x, ¿sí? Pero ojo que en esa fórmula se terminan yendo las x, porque vos estás integrando definido. Cuidado. Sí, eso sí lo entendí. Es una constante. Sí. ¿Sí? Es una constante de x, perdón, porque en realidad depende de n. ¿Sí? Entonces, sí, depende del periodo que tomes, o sea. Claro, en realidad es cómo se arman las combinaciones lineales infinitas esas en términos de la base, que también es infinita. Lo que pasa es que acá el tema es la dimensión infinita, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, cómo se llega a esos resultados, no es tan difícil, pero lleva un trabajito, digamos. ¿Sí? Pero sí, aparece la Sí, F. más que nada porque te quedan, o sea, AN y B sub n son siempre casi siempre son, hay que integrar por partes, más que nada por eso. Sí, en realidad, bueno, o sea, es como todo integral, o sea, en realidad las integrales siempre terminan siendo por partes o descomposición, no hay, o sea, si no las terminás llevando a uno de esos dos. No, aparece la F, digamos, aparece la F, pero después lo vas a terminar, ¿cómo se llama? Se termina yendo, porque en realidad lo que estás haciendo, estás evaluando cómo es esa función en ese espacio. ¿Sí? Sí, está bien. En la dependencia del periodo. Sí, lo que pasa es que en realidad lo que se hace es trabajar mucho productos interiores. ¿Sí? ¿Viste? De la misma forma que el producto interno, digamos, en álgebra, pero bueno, hay que mezclar esas funciones, ¿sí? Y por eso que termina apareciendo la... Sí. No, tiene su laburo esa matemática, no es tan trivial. Lo que pasa es que nosotros no hacemos demasiado hincapié en eso porque si no tenés que quedar dando series de Fourier 2 meses. Y no... Sí, está bien. Y realmente me imagino. Se lo pueden Me imagino que debe existir también o algún parecido para serie Fourier de 2 variables, porque esta para función de X nomás. No sé si habrá de X e Y, pero bueno, esta es de X nomás. Sí, en realidad yo nunca me enfrenté con ningún problema que tenga esa necesidad, digamos. Pero sí, que mejor. Sí, no. Que debe existir. El problema de la matemática es que la matemática se vuelve cada vez más específica. Entonces, por más que seas matemático, no sabes nada de matemática. Es así. O sea, lamentablemente, la matemática, después lo que vos haces es decir, bueno, me voy a especializar en un aspecto u otro, y cada vez que vas estudiando más, como que digamos te vas especializando más, pero no quiere decir que vas a estudiar toda la matemática porque es imposible. Cada área de matemática es un mundo, y esos mundos obviamente que tienen intersección no vacía, pero bueno, la verdad que no es accesible por ahí para una persona. O sea, una persona que hace matemática aplicada, por ahí hay muchas cosas que de la matemática